te quedas aquí conmigo, por favor, porque vamos a empezar con la primera mesa en la que vamos a intentar dialogar y conversar sobre estos asuntos que has estado introduciendo de una manera tan magistral, yo diría, ¿no? Tenemos ahí en el contexto y nos sirve muchísimo para saber dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. No basta con mantener ese compromiso, como ya saben, si no es momento de acelerar la decisión. No solo hay que liderar con los estándares, sino también buscar cómo amplificar o cómo llegar a esa transformación. Y para eso vamos a tener esta primera mesa moderada por Germán, que se titula La sostenibilidad como modelo de negocio, liderazgo empresarial hacia un futuro regenerativo para una nueva era. Así que vamos a conocer de primera mano grandes organizaciones, expertos que van a dar este paso, y por ello invito a que suban al escenario con Germán y se una a la conversación Severiano Solana, director de Estrategia y Seguimiento de Sostenibilidad en CaixaBank, Dorleta Vicente, directora de Asuntos Legales e ESG de Coembes, Daniel Fernández, director de ESG, Comunicación, Regulación y Relaciones Institucionales de Engie, Patricia Dueñas, Global Lead Secular Economy de Iberostar, y Ángel Pérez, fundador y socio director de Transcendent. Un aplauso, por favor, y bienvenidos. Como queráis, ¿Hay tres? O sea, a mí me han mandado sentarme aquí. Sí. Disciplinada. Pues venga. Pues así nos quedamos. Para caber aquí. Aquí. Bueno, estamos aquí. Innovando también en el formato, y yo creo que vamos directamente al grano, si os parece, porque hemos seguido las diferentes visiones, pero obviamente se queda muy arriba si no lo bajamos, desde luego, qué significa todas estas implicaciones en el día a día de nuestras organizaciones. Así que yo creo que directamente, Patricia, empezamos contigo, ¿no?, para hablar de visión estratégica y prioridades, y bueno, como estáis viendo la sostenibilidad en este momento como palanca de eficiencia, de resiliencia, incluso de diferenciación y de crecimiento. Gracias, Germán. Fundamental entender realmente la sostenibilidad como palanca para generar valor a largo plazo. Desde Iberostar, como empresa hotelera con más de 100 hoteles, operando en 13 destinos, somos conscientes de la capacidad de impacto y del poder transformador de la sostenibilidad. Hemos situado la sostenibilidad en el centro del modelo de negocio. En 2017 impulsábamos un movimiento pionero, Iberostar Wave of Change, que integra hoy 7 áreas que van desde la protección de la naturaleza, la acción climática, el crecimiento responsable, desarrollo de personas, economía circular, alianzas en destinos, y donde realmente hemos entendido que para que la sostenibilidad sea palanca de transformación, de generación de valor, tiene que estar no solo integrada en el modelo de negocio, y hablaremos de esto, sino con una visión más amplia, entendiendo el sistema en el que operamos, un sistema más complejo, y yendo de la mano de los destinos, de la cadena de valor, con una visión global, pero con respuestas locales. Nosotros tenemos la suerte de tener un equipo de científicos. Hay 30 personas dentro del Departamento de Sostenibilidad, que es el Departamento de Ciencia, Innovación y Destinos, que lo que busca es generar estrategias transformadoras no solo para la empresa, sino para el sector, para el destino, para las comunidades, y trabajamos por una visión de cambio positivo a través de un modelo de turismo positivo, que es lo que hacemos y por lo que trabajamos en el día a día. Cuando hablamos de cómo lo integramos, creo que es súper importante que reforcemos entre todos un liderazgo con acciones, creando casos de éxito, compartiéndolos y enfocándonos en esas respuestas colectivas, ese cambio sistémico. Nosotros somos un sector hotelero e integramos la sostenibilidad desde el día a día de la operación, en cómo diseñamos y cómo construimos los hoteles, cómo se crea esa experiencia de cliente que todos tenéis la oportunidad de disfrutar también, cómo se involucra a los colaboradores. Es fundamental que trascienda y que se involucre en todas esas fases, ¿no? Por comentar algún ejemplo de liderazgo con acción, como decía, nos basamos en la ciencia, buscamos que se escalen, estamos trabajando en el Caribe, donde estamos muy presentes con ejemplos de resiliencia climática, restaurando ecosistemas costeros. No solo tenemos laboratorios de coral en los hoteles, sino viveros de coral. Y esto es una apuesta por mejorar la calidad de los destinos y también la resiliencia de los activos. Y con esta visión también seguimos avanzando. En ejemplos más operativos, hemos apostado por la creación de un equipo pionero en nuestros hoteles. 250 personas trabajan por
el equipo de 3R por reducir y gestionar los residuos. Se ha avanzado hasta cerca de un 70% de reducción día a día, entendiéndonos, basándonos en la ciencia, con datos, con sensibilización y de la mano de los destinos. Hay respuestas que son sistémicas. Tenemos un equipo de alianzas que trabaja de cara a co-crear soluciones con los destinos, a dar respuestas más amplias y de la mano del sector. Creemos que esto es fundamental, también de la mano de la innovación y buscando este liderazgo, como decíamos, con acciones y con base en la ciencia. Luego profundizaremos en esa colaboración con los destinos, pero Ángel, lo contaba Patricia, un compromiso fuerte, pero ahora, ¿cómo seguimos? Hemos visto un año muy marcado por los elementos de cumplimiento, reporte, ¿no? Parece que muchas empresas solo querían hablar de eso y ¿dónde está la creación de valor a largo plazo? ¿Cómo estás viendo ese movimiento de nuevos modelos, de estrategias de sostenibilidad enfocadas, desde luego, a la creación de valor a largo plazo? Muchas gracias, Germán. En línea con lo que dice Patricia, yo creo que estamos en un momento en el que la sostenibilidad está madurando en las empresas. El año pasado, Elkington decía que era el final del principio, luego llegan los cambios regulatorios, a pesar de esos vaivenes, a pesar de esos cambios políticos. Yo personalmente creo que cada vez hay más gente fuera de esta sala a la que le interesa la sostenibilidad en las empresas, y eso antes no había pasado. Y eso nos da una oportunidad de avanzar en la línea que dices tú. Nunca ha interesado la sostenibilidad más fuera. ¿En qué lo vemos? En que hay conversaciones mucho más concretas que antes, en que en los planes de sostenibilidad hay tensiones y peleas como si estuvieras defendiendo un plan de marketing porque los indicadores hay gente que quiere cambiarlos, porque los objetivos y cómo vas a poner los recursos les parece interesante, porque por supuesto que en la gestión de riesgos de las compañías los riesgos climáticos y físicos importan a gente que no somos de sostenibilidad, porque los proveedores importan a cualquiera que esté ahí metido. O sea, a mí me parece que es muy importante que empecemos a desmenuzar, mirando hacia adelante, el concepto de sostenibilidad, siendo conscientes de a quién tenemos delante y qué es lo que le importa. Y a mí me parece que de esa forma vamos a conseguir que pasen muchas más cosas. No queda ningún financiero o director financiero al que no le importe por un sitio o por otro lo que está pasando. La innovación tiene el apellido de la sostenibilidad para poder avanzar. O sea, en definitiva, el momento de poder hacer business cases delante de cada departamento para reforzar las virtudes de la sostenibilidad sin que tenga que llamarse sostenibilidad en general, yo creo que es lo siguiente que nos tiene que ayudar para favorecer esa madurez corporativa sobre la sostenibilidad que yo creo que está pasando. Estamos hablando de muchos avances, pero se habría también de incertidumbre. Tú lo habéis vivido en primera persona en los compromisos de net cero, ¿no?, del sector financiero. Este año tenemos que enfrentarlo, ¿no?, y tener respuesta a ese parón, podríamos decir, ¿no? Quizá no tanto en vuestra hoja de ruta, que sigue vigente. ¿Cómo estáis viviendo, desde luego, esos mensajes que están llegando con la realidad de lo que estáis viviendo en materia de sostenibilidad dentro de CaixaBank? Oye, lo primero, agradeceros la invitación a este evento y felicitaros. Cada año superáis con Muchas gracias. la organización, de verdad. Momentos de mucho ruido, ruido mediático y demás, ¿no? Sobre la Net Zero, por ejemplo, hemos tenido antes del verano, ahora mismo está un proceso de debate interno sobre continuidad o no y demás. Ya lo anunciabais vosotros, yo creo, cuando este año presentabais tendencias, ya hablabais bien en curvas y de alguna manera habrá que saber gestionar ese tipo de procesos que no van a ser tan lineales como hemos podido tener en estos años anteriores. Bueno, ya están aquí las curvas y ya tenemos que ver cómo las vamos gestionando. Yo creo que en ese punto, certezas. Certeza clarísima. Más allá de que siga Net Zero, se le cambie el nombre, hagamos. Oye, la temperatura en el planeta sigue creciendo y seguimos teniendo un cambio climático que sigue dando pasos más allá de que le llamemos alianza o hagamos cualquier otra cuestión, ¿no? Otra certeza, desde el punto de vista de cambio del modelo energético y cambio de tecnologías, eso ya se ha puesto en marcha. O diría que el tren ya salió de la estación y va cogiendo una velocidad, además, cada vez más rápida. Con lo cual, ante esas certezas, el planteamiento más lógico es, no sé si seguirá el Net Zero
con la fórmula actual, pero nosotros seguiremos con los compromisos que asumimos en su momento. Y lo haremos también yo creo que por 4 razones fundamentales, ¿no? La primera, oye, cuando haces un compromiso basado en un análisis y en una creencia profunda de que eso es lo correcto, lo lógico es mantenerlo. Segundo, creemos que es positivo para el planeta. Y aunque ahora suene a veces en algún foro raro, lo creemos así, y es otro argumento clarísimo. Tercero, y posiblemente el más importante, creemos que es la mejor manera de ayudar a nuestros clientes a hacer esa transición de modelo energético y tecnológico que viene por delante. Y por ahí el anuncio de los 100.000 millones que nos comprometemos a poner en financiación durante el plazo del plan 25-27. Y por último, desde el punto de vista social, es decir, yo creo que la sociedad va a llevar a un proceso de transformación, de adaptación a todo este gran cambio que viene por delante, y creemos que es la mejor manera de contribuir a esta adaptación y ayudar a esa transformación que se va a producir, y por tanto tendría poco sentido abandonar un compromiso que aporta todo ese tipo de elementos. Contra la financiación, también la transición energética es fundamental, Daniel, ¿no? Vosotros en ENGIE, que sois una de las empresas que lideráis, desde luego, no solo internamente, sino ayudando también a muchas empresas a trasladar ese camino. También este entorno de incertidumbre, cómo está afectando a toda esta propuesta, ¿no? ¿Mantenéis hoja de ruta? ¿Cómo estáis avanzando? Muchas gracias, Germán. Me uno a la enhorabuena que decía Severiano y un éxito de evento. Vamos a ver, ENGIE, histórica, es una compañía de 180 años de historia que hasta hace 10 años se llama Gas de France, GDF. Es una gasista que se ha reconvertido a renovables. El grupo en el año 19 incorpora a sus estatutos una serie de statements a favor de todo lo que venimos hablando en la mesa. Y el grupo lo que dice es, oye, el beneficio solo tiene sentido si es respetuoso con las personas, con las regiones, con las sociedades donde operamos. Y a partir de ahí el grupo ha salido de negocios de gas, ha salido de negocios de carbón y está reorientándose hacia una compañía de renovables. Y en eso estamos y en esa línea seguimos con toda la naturalidad. Fíjate si quieres, y disculpa porque lo del nombre de mi cargo es horrible, pero el mensaje o el ejemplo concreto es, oye, nosotros no tenemos debate respecto a qué dice comunicación, o qué dice sí, qué dice estrategia, qué dice regulación, todo es lo mismo. Tanto en ENGIE España como en los 30 países en donde estamos, hay un mensaje estratégico integrado que se modula al proveedor, al periodista, al empleado, al político, etcétera, con una estrategia integrada en torno a la sostenibilidad. Es decir, no hay debate porque todo está elevado al máximo nivel en las direcciones de los países o en el grupo. Yo creo que es un ejemplo de aterrizar o de avanzar en esa línea. Por lo demás, bueno, el grupo tiene un objetivo, tenemos un objetivo de ser neutros en carbono a 2045, seguimos en esa hoja de ruta, creemos que todo el entorno de incertidumbre reivindica o refuerza la apuesta de la Unión Europea por competir por una autonomía estratégica descentralizada en torno a esa energía más local, más limpia, más competitiva, más asequible, más de aquí. Y creemos, si quieres, yendo a datos como el segundo informe anual de Pricewaterhouse sobre el estado de la sostenibilidad, que es tiempo de probablemente actuar, seguir para adelante, a lo mejor con menos fuegos artificiales, y seguir adelante y seguir comprometidos en ese mismo camino. En eso estamos. Y bueno, en una conferencia hace unos meses aquí en Madrid, Enrico Letta decía que había que darle gracias a Trump por despertar y por poner a Europa en el camino. Creemos que efectivamente hay que seguir en ese camino. Nosotros en ENGIE España hacemos un observatorio anual sobre sostenibilidad, sobre percepción ciudadana, con GAT3, que es una compañía referente en ese sentido, y el observatorio de finales del año pasado nos decía que respecto a actuar ante la evidencia científica, ante todos los temas que han salido, las empresas tienen que dar la respuesta. En un 30% de la ciudadanía opinaba que la respuesta tiene que ir a las compañías, 30% de nosotros individualmente y el 50% de regulación, gobiernos, etcétera. Con lo cual, bueno, como empresa empujamos, estamos a la vanguardia de eso y creemos que las compañías somos las que tenemos que marcar el camino para que luego arrastremos a esa conducta individual y, en fin, al entorno
gubernativo, político, normativo, siempre será necesaria más simplificación y más aceleración. Estamos también, Dorleta, hablando de, bueno, pues de circularidad como un modelo de innovación, de competitividad. Bueno, una discusión que ahora mismo está a nivel regulatorio en Europa, está aquí en muchísimos sectores y vosotros igual podéis inspirar también a otros sectores de cómo estáis incorporando todo este modelo para que realmente sea innovación, competitividad y desde el área de gobernanza, en el cambio de modelo hasta el impacto, ¿no? Pasando y encontrando aliados para mejorar la organización. Totalmente. Me uno también, aunque sea la última en hablar, al agradecimiento y a la enhorabuena. Desde luego esto se supera cada año. Y efectivamente, y gracias a Dios, diría yo, ya no se entiende la sostenibilidad sin la circularidad, ni la circularidad sin la sostenibilidad. O sea, son dos conceptos que van de la mano y que deben ir unidos. Y de hecho, si escuchamos las intervenciones de mis compañeros de mesa, hemos visto que las empresas ya lo han entendido así y están trabajando en este camino. Han dado ejemplos fantásticos todas de proyectos que están haciendo en este camino de la circularidad. Yo lo que diría es que para seguir avanzando lo apalancaría en tres conceptos esenciales. El primero, tener un proyecto claro de circularidad propio de la empresa. Y no estoy hablando de un proyecto general que podamos descargarnos de Google y que nos valga para todos. No, cada empresa tiene que hacer esa reflexión interna, ver cuál es su propósito, cuál es su misión, cuál es su visión y realmente trabajar en un proyecto que le ayude a avanzar en esa circularidad. Desde luego no va a ser una cosa sencilla y no es el momento de quedarnos a medias, es el momento de luchar por esa diferenciación, por ese valor añadido que da la circularidad. Y cada uno tendrá que definir su perímetro de acción, es que no es lo mismo una cadena hotelera que una energética o que un banco, pues cada uno tendrá que definir su perímetro de acción. Y yo diría que rodearse de los mejores partners para llegar a esa definición concreta. Y lo digo porque muchas veces al principio de toda esta era de la ESG, cuando pasamos de la RSC a la ESG, todo era lo mismo, ¿no? Un poco todos íbamos como en el mismo camino y es el momento de ser auténticos, de diferenciarnos, de realmente apostar por lo que nosotros en cada compañía creemos y nos diferencia de los demás. Y esto es una anticipación de oportunidades y es lo que va a hacer que esto deje de ser pues una cosa solamente de sostenibilidad o de los que estamos aquí en esta sala y se despliegue a toda la compañía, porque lo entendamos como algo que suma. El segundo, está fenomenal tener un proyecto. Mi segundo pilar es perfecto tener un proyecto fantásticamente escrito negro sobre blanco, pero si no lo implementamos bien, no tenemos nada. Entonces, es muy importante trabajar en ese proceso de transformación, en pasar de los hechos a la acción, o sea, de las palabras a la acción. Y esto, que es una cosa que parece muy obvio y muy básico, pues hay veces que nos cuesta y hay que trabajarlo. Ya no puede ser una cuestión técnica, lo decíais todos vosotros, ya no es una cuestión de sostenibilidad, que tiene bien sus ideas aquí fantásticas de cómo hay que trabajar en la circularidad. Esto es del jurídico, del financiero, del de tecnología, como ha pasado con otras muchas cosas, como ha pasado con la innovación o ha pasado con las nuevas tecnologías, que ya no son cosas de informática, es que ya todos las utilizamos, ¿no? Requiere foco y requiere innovación abierta. Esto es un proceso que no puede quedarse en lo que se marca al principio, tiene que ir evolucionando sobre la marcha. Y esto me lleva a mi tercer punto, y es que todo esto no se puede hacer sin las personas. Y mi tercer pilar, mi tercer foco sería pues hacer mucho hincapié en que la gente entienda, y la gente no me refiero solamente al CEO, consejero delegado, equipo directivo, consejo de administración, que por supuesto tienen que estar plenamente comprometidos con esta idea. Me refiero a todos y cada uno de los que formamos parte de todas estas compañías. Esto es, cada uno tenemos que ser responsables de nuestro ámbito, de nuestra parcela, para que realmente esto funcione. Y meter a todo el mundo, convencer a todo el mundo de que se suba al carro, no es sencillo, pero es la clave del éxito, en nuestra opinión. Absolutamente. Cuando bajamos a ya motores prácticos, habéis hablado de alguno, ¿no? Los temas de innovación que necesitan inversión, necesitan financiación, la participación de muchos agentes. Me gustaría marcar también, si quieres empezar contigo,
Daniel, si estáis manteniendo vivo, desde luego, esos compromisos de inversión, de apuesta por la innovación, de elementos que generan confianza, ¿no?, entre vuestros grupos de interés, de que estáis avanzando y seguís esa línea de apuesta por la sostenibilidad. Sí, a ver, en ese sentido, al final, una compañía energética, una compañía que descarboniza, tiene dos tipos de proyectos. O descarboniza por sí mismo, con su generación de energía más respetuosa, más asequible, más local, nuestras inversiones en parques eólicos, parques fotovoltaicos, centrales hidráulicas, etcétera. Y la otra dimensión es ayudar a descarbonizar a sectores industriales o a ciudades. En ese sentido, en el caso de Engie en España, estamos apostando por redes urbanas de calor y frío de una manera muy clara. Tenemos que lo que hacen es agregar consumos de manera que se reduce en global la huella de carbono de generar calor o generar frío. Tenemos ahora mismo redes en Pamplona, Palencia, Ávila, Barcelona y Zaragoza, algunas de ellas con gas, algunas de ellas con biomasa, reconvirtiéndose hacia biomasa. La idea es crecer y doblar la cantidad de redes en 2030. Ejemplo de colaboración, si quieres, público-privada con ayuntamientos. Y luego creemos muchísimo en modelos de colaboración privada-privada, con alguna financiación pública, ha llegado el caso, en diversos sectores. Ahí el ejemplo paradigmático lo tenemos en industria alimentaria, en la fábrica de Heineken de Sevilla. Bueno, pues tenemos una instalación que lo que hace es utilizar calor del sol para reducir consumo de gas a la hora de hervir el agua, para hervir el trigo y producir la cerveza, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos una serie de instalaciones industriales de distintas tecnologías presentes en España. Ahora mismo, en el entorno de una veintena, el objetivo es doblar en 5 años esa presencia. Pero al final yo me quedo con tu mensaje. La descarbonización es cosa de todos. Las compañías energéticas pueden poner ingeniería, pueden poner activos, pueden poner conocimiento, pero es una parte de la cadena de valor que termina llegando energía, industria y luego cliente final que opte por ese producto más sostenible, más descarbonizado, más eficiente. En ese sentido, y termino con esto, nosotros defendemos y el grupo considera que España es una de las geografías privilegiadas en Europa para hacer realidad este tipo de proyectos de descarbonización amplia. ¿Por qué? Por disponibilidad de talento, territorio, recurso eólico, recurso solar, ambición política a nivel de las hojas de ruta que marca el Plan Nacional de Energía y Clima y toda la normativa que deriva. ¿Qué nos falta? Pues probablemente ese impulso a lo mejor de última milla, ¿no? Permíteme 30 segundos más. Al final en España estamos viendo 17 maneras diferentes de cómo desarrollar un proyecto eólico, un proyecto fotovoltaico, un proyecto industrial, por no entrar en que la licencia ahora te la dan los ayuntamientos y tienes una casuística casi de 8.000, ¿no? Vuelvo a esa llamada a la simplificación necesaria para poder acelerar. ¿No? Simplificación y certidumbre, ¿no?, en el largo plazo para facilitar esa inversión, esa financiación y también, bueno, pues un camino con objetivos muy claros. Hablabas de Orleta y sí que seguimos contigo de implicación de las personas, de lo social y que, bueno, no perdamos a los ciudadanos, a los consumidores. Vosotros tenéis muchísima exposición, digo, desde luego a la ciudadanía y tiene que ser un agente colaborador que tiene que estar impulsando desde luego todo este movimiento. Totalmente. O sea, permítame un segundo, no puedo estar más de acuerdo. Nosotros que también tenemos mucha implicación en ejemplo de esa colaboración. En la colaboración público-privada, es cierto que la simplificación sería muy de agradecer, porque cada territorio tiene su idiosincrasia y no diremos lo contrario, pero al final cuando vas a poner en marcha una iniciativa y tienes 17 particularidades y otras 8.000 particularidades más cuando ya pues en fin, es complicado. Y efectivamente, como bien dices, Germán, todo esto que hacemos todos está muy bien, pero si no tenemos al ciudadano comprometido, no sirve de nada. O sea, al final podemos poner toda la carne en el asador, pero si el ciudadano no es un agente del cambio, si el ciudadano no está convencido de que la circularidad o la sostenibilidad tiene que estar en su hoja de ruta también como consumidor, no tendremos nada que hacer. Y lo ideal sería que todos fuéramos nativos circulares, pero lamentablemente para esa generación todavía queda un poquito. Todos somos muy jóvenes los que estamos aquí, pero no hemos nacido en la era de la sostenibilidad y la circularidad, con lo cual tenemos que ayudar a estas generaciones, que en realidad son las que tienen ese poder de consumir, son los consumidores reales,
a ponerse las gafas de la circularidad. Si hoy preguntas a un consumidor en un supermercado, todo el mundo te dirá que prefiere consumir algo que sea sostenible que algo que no sea sostenible. Rascas un poquito y ya es muy difícil ver que el consumidor sea consciente de que es sostenible y que no es sostenible, o que esté dispuesto a pagar un poquito más o un poquito tal por algo que realmente lo sea. Entonces, de alguna forma, entre todos tenemos que ayudarles a entender, porque yo creo que el consumidor, cuando está informado, responde bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero, nosotros como empresas, trabajar en el ámbito de la circularidad de nuestros envases. O sea, para poder pedirle al consumidor que consuma responsablemente, tenemos que nosotros también fabricar responsablemente. Pues trabajemos en la innovación que hemos mencionado ya antes, para que nuestros envases sean pues, totalmente reciclables o incluso estén fabricados con RPET o con materiales reciclados para afectar cuanto menos mejor al medio ambiente. Informemos transparentemente al consumidor, no entremos en greenwashing ni en información sesgada, informemos responsablemente al consumidor para que tome las decisiones de forma consciente e informada. Y generemos una comunidad en la que se hable de esto, o sea, haya debate respecto de todos estos temas, o sea, que realmente estén en la calle, en el día a día, que no estén en este foro, que salgan de aquí. Que realmente el ama de casa o el amo de casa, porque ahora puede ser cualquiera de las dos cosas, que va a comprar la lechuga, se plantee que igual no tiene sentido que esté envuelta en un plástico, que igual la lechuga hay que comprársela al paisano de la esquina, ¿no? ¿Y por qué, no? Y no me gustaría quedarme solo aquí, porque esto es como algo que yo entiendo que todos tenemos muy claro y es algo básico, y tenemos compañías que son referentes y son punta de lanza en todos estos temas y que lo están haciendo fenomenal y a las que debemos copiar con todo el cariño los que queremos trabajar hacia allí. Sino que me gustaría dar un paso más y hablar de esa S que mencionabas antes. Todo esto no es posible si no tenemos en cuenta a todo el mundo que puede ser afectado por estos temas. Y es decir, la propuesta tiene que ser inclusiva, no nos tenemos que centrar únicamente en ese scope que nos interesa de ciudadanos con capacidades económicas que vienen a comprar nuestro producto al supermercado. Tenemos que hablar de unos proyectos sin barreras, para todos y sin excepción, teniendo en cuenta y voy a leerlo para no liarme, 10 millones de personas que conforman el colectivo senior, 10 millones y creciendo, a los 4 millones que tienen algún tipo de discapacidad, 4 millones de personas, que es una barbaridad, o a los más de 12 millones en riesgo de exclusión. O sea, ahí hay un montón de gente que no es el primer ciudadano que nos viene a la cabeza cuando pensamos en todo lo que tenemos que hacer en las compañías. Es esa S de social que debe estar presente en todas nuestras políticas para que realmente esto funcione y de verdad. Y quería hacer una cita de Kofi Annan, que cuando lo dice alguien tan inteligente, pues con replicarlo es suficiente, que en su momento dijo que los negocios no pueden triunfar en sociedades que fracasan. Es decir, tenemos que trabajar para ser agentes de impulso en todos estos colectivos que lo necesitan más que nadie. Tomando ese punto de colaboración, Patricia, si quieres volvemos a ti. Habías insinuado en tu primera respuesta pues que esto no es posible sin la colaboración, en vuestro caso, con la cadena de valor, los destinos turísticos, ¿no? Yo creo que ese impacto, ¿no? Mejor ese impacto de la naturaleza, incluso la regeneración de ciertos entornos, para ellos llama desde luego a esa colaboración. Decirlo es fácil, hacerlo más complejo. Si nos puedes inspirar con ejemplos o vuestra visión en este sentido. Por supuesto. No, sin ninguna duda, y ahí uno de los aprendizajes a compartir es la importancia de la escucha, de ir de la mano con los destinos, de tener esa visión global, pero actuar localmente de la mano con los stakeholders que están ahí con una propuesta de valor realmente inclusiva, como comentáis, para la sociedad, para las empresas, que regenera capital natural, que regenera capital social y activando soluciones, ¿no? Antes hablábamos de ese liderazgo desde el ejemplo, creemos que es muy importante, con soluciones, poner ejemplos donde se están llevando a cabo proyectos colaborativos con colaboraciones privadas, público-privadas, que hay que impulsar todavía más. Por ejemplo, para la gestión del orgánico, algo tan simple como esto, pues en destinos como Jamaica, Aruba, Canarias, a veces no hay que irse tan lejos, ¿no? Y son respuestas que buscan sumar, que buscan generar un bienestar en la sociedad y buscan
sumar a tus objetivos empresariales sumando al mismo tiempo a unos objetivos sociales, ¿no? Y uno de los aprendizajes clave es trabajar por una agenda de objetivos común de la mano con los destinos. Lo comentabais antes también, cada destino es único, tiene su idiosincrasia, hay que trabajar con ellos, co-creando para ellos. Nosotros lo hacemos desde el Departamento de Alianzas en Destino y nos permite realmente entender y llevar a cabo esa co-creación y hacerla realidad, ¿no? Otro ejemplo muy bonito sería el de colaboración con casos como el que hacemos con vosotros en Forética, y me uno a la enhorabuena, y de la mano de expertos, como comentabais, expertos científicos que nos marcan el camino, que nos permiten luego basarnos en datos y tomar decisiones, expertos sectoriales, expertos también con alianzas precompetitivas que te permiten avanzar, ¿no? Y aquí sí que creemos que hay una oportunidad todavía brutal de impulsar una colaboración que dé respuestas colectivas a retos comunes de manera eficiente, de manera sostenible, que realmente nos impulse ese modelo regenerativo, ese modelo de impacto que yo creo por el que estamos abogando hoy. Nosotros al final desde Iberostar es una empresa familiar, tenemos casi 70 años de historia. Esa visión que comentaba antes de apostar por un modelo de turismo positivo va de la mano de los destinos. Dependemos de la calidad de los destinos, dependemos de que las sociedades prosperen. Somos conscientes de esto y por esto trabajamos en el día a día, integrándolo no solo en el modelo de negocio, como decíais, sino en toda esa cadena de valor. Así que puertas abiertas ahí a la colaboración y a seguir con esto. Desde luego, no, fuimos testigos además la semana pasada, ¿no? Que estuvimos en parte del equipo en Mallorca para ver ese creación de ecosistemas alrededor de empresas en materia de sostenibilidad, ¿no? Unas iniciativas fantásticas. Gracias. Desde luego, las finanzas sostenibles fundamentales. Tenemos un sector financiero y CaixaBank en concreto muy enfocado también en esa agenda, donde podéis ayudar muchísimo a muchísimas empresas. Hablábamos de incertidumbre en tu primera intervención, pero para generar esa certidumbre de creación de valor a largo plazo y apoyar en esa orientación estratégica sólida. Estáis haciendo un rol fundamental, ¿no? Si puedes también compartirlo. A ver, la sostenibilidad, y lo hemos comentado muchas veces, requiere inversión. La transformación del modelo requiere invertir de manera potente. Por ahí un poco el compromiso que comentaba antes de los 100.000 millones que planteábamos dentro del plan 25-27. Esa inversión tiene otra cara que yo creo que es la que ayuda a que este tipo de movimientos se integren más fácilmente dentro del negocio, que es ver los resultados y las oportunidades de esta inversión. Nosotros lo medimos, muchas de las empresas, estoy seguro que están aquí, lo miden. Nosotros nos pusimos un objetivo que era ver cuál era el nivel de ingresos provenientes de contratos que somos capaces de identificar que aportan positivamente en materia de sostenibilidad. Ese número nos da ahora mismo que aproximadamente un 16% de los ingresos financieros del banco provienen de contratos, ya digo, donde tenemos datos suficientes para identificarlos como que aportan positivamente en materia de sostenibilidad. Yo creo que es la manera de tangibilizar. Cuando tangibilizas una idea de sostenibilidad a impacto en tu cuenta de resultados y a tu manera de gestionar, es donde realmente consigues mover mucho más, integrar mucho más dentro de los modelos de negocio este tipo de movimientos. Y no hablamos solamente, en nuestro caso al menos, del cambio de modelo energético o de las nuevas energías renovables, sino también hablamos de afrontar retos como sociedad y dar respuesta a temas vinculados con evitar la exclusión social y financiera, la mejora del empleo, o dar respuesta al gran reto que tiene la sociedad española, que tiene que ver con la longevidad y cómo somos capaces de dar respuesta a todo ese gran colectivo senior que se está incorporando dentro de la sociedad, ¿no? En definitiva, intentar dar un impacto positivo a través de nuestra actividad. Efectivamente, ¿no? Luego cuando entramos a debates de demografía, de vivienda, luego lo veremos también, ¿no? Cómo las empresas pueden encontrar soluciones y proponerlas, desde luego, para cerrar brechas de desigualdad en este momento, ¿no? Estamos enfrentando. Te va a tocar, Ángel, cerrar esta mesa y te voy a hacer una pregunta que yo creo que nos puede dar mucha información, o por lo menos reflexiones que estamos aquí. Imagínate que tienes, pues, que tomar una decisión a un momento de dónde invertir el próximo euro en materia de sostenibilidad en una empresa. ¿Dónde lo ponemos? ¿A dónde lo dirigimos? Pues yo voy a coger lo que ha dicho Severiano con lo que ha terminado. Yo lo pondría en avanzar en la gestión del impacto.
que tampoco es una sorpresa. O sea, Transcendent nació para acelerar la transformación de nuestros clientes, para generar un impacto positivo en la sociedad, reforzando su negocio, y yo claramente el siguiente euro lo pondría en ser conscientes de ese impacto que se genera afuera, con una primera parte que es identificar cuáles son los impactos, cuál es tu mapa de impactos. Nosotros lo llamamos el Impact Discovery. Igual lo habéis oído alguna vez, hay una frase recurrente, una pregunta recurrente, provocadora de Paul Polman, siempre que puede, que dice ¿es el mundo mejor o peor por lo que hace tu compañía? Y con eso te tienes que ir a dormir. Bueno, pues lo primero de todo que tienes que hacer es tratar de identificar cuáles son los impactos que genera tu compañía. ¿Qué hace una empresa avanzada en estos temas? Pues en muchos casos, a partir de un ejercicio de doble materialidad, sobre esos impactos, haces una lista de impactos un poco más amplia y esa es la primera parte. Después, ¿qué haces? Tratas de ver cómo se puede medir y afortunadamente, y otra vez, los que estamos en la sala seguro que lo sabemos, cada vez se mide mejor el impacto, cada vez hay más objetividad a la hora de poder medir el impacto, incluso para poderlo contar en el lenguaje de los que no están en la sala, lo que decía antes, ¿no? Hay un interés clarísimo por el valor social monetario de las actividades que hay. Los ejercicios de impacto se puede llegar a medir y que venga un verificador para ver que lo has medido en condiciones. Bueno, pues tengo un mapa de impactos ancho, filtro y veo qué es lo que puedo medir y luego lo que hago es gestionarlo, ya que he llegado hasta aquí y no es, cada vez es menos anecdótico que empresas de telecomunicaciones, de utilities, del sector financiero utilicen ese ejercicio por interés empresarial, porque ese tipo de datos fideliza talento, porque ese tipo de datos refuerza tu licencia para operar, en definitiva porque enriquece tu toma de decisiones desde un punto de vista pragmático. No estamos aquí por emociones, aunque estemos por emociones, pero que estamos aquí para convencer en el lenguaje de quien decide, ¿no? Entonces, un ejercicio de identificación, medición y gestión del impacto, sin duda alguna, yo es donde pondría el euro y los siguientes euros hoy. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por vuestras intervenciones. Me voy a poner de pie para lanzar algún mensaje final, yo creo que fantástico, y recoger algunos de los mensajes que habéis trasladado todos hoy aquí. Comentabais también el nuevo momento que está viviendo la sostenibilidad. Yo creo que un compromiso renovado por parte de muchas empresas, quizá lo podríamos denominar como un nuevo realismo a la hora de enfrentarse, desde luego, a los retos que enfrentamos este año. Y habéis hablado de 3 temas fundamentales que, desde luego, desde Forética queremos impulsar y estamos trabajando con muchos de nuestros socios, y lo sabéis, algunos involucrados y otros que no lo conocéis o que todavía nos habéis sumado a Forética. Desde luego yo creo que es interesante que los tengáis en cuenta. Habéis hablado de anticipar, es fundamental anticipar y de hecho, bueno, pues ponemos, y además esta tarde que tenemos la asamblea, presentamos los mejores resultados hasta ahora de Forética en número de socios, de actividad, de ingresos, de impacto que hemos tenido hoy cumplimos 26 años de historia, con lo cual, bueno, sintomático de un momento difícil, pero momento desde luego donde estamos marcando puntos de interés, y ahí presentaremos nuestra nueva área de asuntos públicos que permite conectar desde luego con toda la inteligencia, ¿no? Que queremos la Business Intelligence Unit, Sustainable Business Intelligence Unit, que conecta el área de asuntos públicos del World Business Council, de CSR Europe, y la conexión con vuestras áreas, ojalá, de asuntos públicos, para intercambiar en un momento que nadie tiene las respuestas, acelerar en la toma de decisiones y poder tomar información. Sabéis que tenemos despachos de abogados, consultoras, empresas de los diferentes sectores, con lo cual yo creo que esa línea de inteligencia común nos va a ayudar, desde luego, de cara al futuro, así que os animo a conectaros con esa área de Forética. Hemos hablado también de colaboración. Y dentro de Forética, desde luego, ahí tenemos nuestra área de experiencia del socio, donde se puede acudir y buscar, al final, en ese ecosistema de Forética, además de 200 organizaciones, a lo mejor quién nos puede ayudar en diferentes soluciones de consultoría, de financiación, de transformación, de economía circular. Tenemos, desde luego, ejemplos, posibilidades, conexiones, y ese área va a ayudaros a conectar, desde luego, esas experiencias y ayudaros. Y, de luego, junto a la anticipación y la colaboración, está la acción. Necesitamos acción y acción ya. Con lo cual también os animo a conectaros con el área de transformación sostenible que dirige Ana Herrero, con 15 técnicos que trabajan en esos ámbitos de clima, naturaleza, diversidad, economía circular, gobernanza, buscando soluciones, desde luego, específicas y colaborando en clústeres o grupos de trabajo específicos para acelerar soluciones. Así que, desde luego, no somos solo el equipo Forética, somos los que estáis aquí,
más de 200 organizaciones, un ecosistema potentísimo, desde luego, para trabajar y acelerar la sostenibilidad. Así que animaros a todos a trabajar y avanzar, como decía, en el aquí y ahora. Muchísimas gracias a todos. Gracias.